rendiré, aunque sienta que ya no hay fuerzas para estar en pie. No me rendiré, aunque sienta que no me oyes, sé cuán fiel es Él. No me rendiré, su presencia buscaré, porque sé a quien creí y que Dios es poderoso para hacer lo que pedí. No dejaré de clamar, no voy a renunciar, aunque mis oraciones parezcan no llegar. No voy a desmayar, no dejaré de clamar, aunque no tenga fuerzas para continuar. Aunque parezca que todo va mal, sé que pronto mi victoria llegará. En la Escritura encontramos que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sin embargo, muchos creyentes no viven en la dimensión de las posesiones que tienen en Cristo. A pesar de que ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual, muchos creyentes no alcanzan a vivir a plenitud la vida cristiana y en vez de ir de gloria en gloria, viven un estado de decadencia espiritual. Un estado de decadencia espiritual que repercute invariablemente, hermanos, de manera negativa en la condición de su vida espiritual, en lo natural y en lo material. Muchas personas, hermanos, como si estuvieran ocultas, andan buscando las llaves para la bendición de Dios, cuando la Escritura dice, ya hemos sido bendecidos. Como si estuviera oculto, andan buscando esas llaves de la bendición de Dios, pero hermanos, no hay esas llaves ocultas. ¿Por qué? Porque ya hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual. Y la bendición espiritual, hermanos, la bendición de Dios, con la que ya hemos sido bendecidos, esa bendición es la que, dice el libro de Proverbios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿qué características tienen los creyentes que en lo espiritual, escuche esto, y hago énfasis en esta frase, ¿qué características tienen los creyentes en lo espiritual que sí logran vivir por encima de la media? Andan en los lugares celestiales, están disfrutando de esa bendición, pero hay otros creyentes que no. Entonces, ¿qué características tienen los creyentes que andan por encima de la media, hermanos, de todos los demás, y en cuyas vidas de esos creyentes es evidente que la bendición, el cuidado de Dios está sobre sus vidas? Así que, hermanos, en el mensaje de esta mañana vamos a estar compartiendo el camino del creyente bendecido por Dios. Y vamos a ir al libro de Salmos, en el capítulo 1.
Y hermanos, había propuesto predicar del capítulo 1, del versículo 1 al 6, pero voy a tener que hacerlo en 2 mensajes. El próximo domingo va a ser la segunda parte. Hoy solamente voy a predicar del versículo 1. Nada más. Y leemos en el libro de Salmos, en el capítulo 1, en el verso 1. Bienaventurado. Y ese bienaventurado se traduce literalmente feliz, dichoso, afortunado, afortunada, bienaventurado. El varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre, la mujer, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el Salmo 32, en el versículo 1 también leemos: bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado, bendecido, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos pasajes, hermanos, encontramos en qué consiste la vida de un hombre, de una mujer bienaventurada, de un hombre, de una mujer feliz, dichosa, realizada. A esa persona la Biblia lo llama bienaventurado. Cualquier otra definición que usted busque en cualquier parte se queda corta con esta descripción de quién es bienaventurado, de quién es dichoso, de quién es feliz. Se queda corta con estas características de este varón, de esta mujer bienaventurada, descrita en estos pasajes. Y hoy nos vamos a estar concentrando entonces en las características del creyente bendecido por Dios, descritas en este versículo 1 del Salmo 1. Y primero, el creyente bendecido por Dios, como leímos aquí en el verso 1, si lo volvemos a poner, el creyente bendecido por Dios no anda en consejo de malos. Y es necesario entonces que contextualicemos lo que implica andar en el consejo de malos. Y partimos de esto: el tipo de amistades y relaciones que tenemos. Lo digo otra vez. Lo que implica andar en el consejo de malos tiene que ver con el tipo de amistades y relaciones que tenemos. Un refrán popular, que usted se lo sabe, que dice: el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, andar en este consejo de malos tiene que ver, hermano, de la influencia que las personas a nuestro alrededor están haciendo sobre nuestras vidas. No andar en el consejo de, o más bien, andar en el consejo de malos tiene que ver entonces con el poder de la influencia que otras personas tienen en nuestras vidas, en las relaciones interpersonales que tenemos. Porque muchas veces, y se lo digo con toda consideración y respeto, cuando digo eso, yo sé que esto es para que usted lo agarre con cuidado y lo oiga fino, pero con toda consideración y respeto. Muchas veces, hermanos, nuestra ética, nuestros valores, nuestros principios se ven ampliamente comprometidos por la influencia de las personas y por los lugares y ambientes en los que andamos y frecuentamos.
Así que, hermanos, la realidad espiritual de muchos creyentes es que poco a poco se fueron deslizando, resbaladitos, sin darse cuenta, se fueron deslizando hacia el pecado por la influencia de las personas a su alrededor, por la influencia de las personas con las que eligió incluir en su círculo social y que terminaron apartándola del camino del Señor. Así que yo le digo esto: si el Señor, los que estamos aquí, los que nos escuchan en las redes sociales, si el Señor ya nos liberó, ya nos desató de la esclavitud en la que vivíamos en el mundo, si el Señor ya hizo eso por usted, entonces, si el Señor nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, con toda consideración y respeto le tengo que preguntar: nada tenemos que hacer en esos ambientes y esa insistencia de personas cuyos valores, cuya ética, cuyos principios contravienen y afrentan al Señor. No, bienaventurado el hombre, la mujer que no anduvo en consejo de malos, y eso implica las personas en sus círculos, en sus relaciones interpersonales, en su tiempo de ocio con lo que usted comparte, la influencia que están haciendo sobre su vida para separarlos, para apartarlos del camino del Señor. Pero además de eso, si difícilmente podemos encontrar un buen consejo en el contexto de la iglesia, se lo digo, y usted tiene que saber que cualquier consejo tiene que estar primeramente basado en la palabra, no lo que a mí me parece, no lo que mi experiencia dice, no porque yo tengo capacitación, no por nada. Es más, ve el ejemplo de Jesús con sus discípulos. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Que él no hacía nada por él mismo, que él hacía todo lo que escuchaba, lo que oía del Padre. No decía: yo soy Jesús, el enviado, el Hijo de Dios, el Mesías, y ustedes, ¿verdad, muchachos, apóstoles, ténganme confianza en mí, si vamos a ir a Galilea, tranquilos? No, nunca. Todo lo que yo hago es porque mi Padre me lo dice. Entonces, si difícilmente nosotros podemos encontrar un buen consejo en el seno de la iglesia, menos vamos a encontrar un buen consejo de las personas en el mundo, de las personas en Cristo. Y muchas veces, antes de venir y buscar un consejo con alguien que tiene ese peso espiritual que lo puede guiar a la luz de la palabra, muchas veces las personas lo que hacen es que están buscando en sus círculos de relaciones de personas que no tienen los principios del Señor, buscando consejo para sus vidas. Nada más perdido que eso. Aunque esas amistades sean pura vida, aunque esas amistades, ¿verdad?, que usted tiene ahí, usted considere que son buena gente, pero si no tienen su corazón y sus valores y sus principios arraigados en la palabra de Dios, usted no puede esperar ningún buen consejo de nadie en el mundo. Y aquí le digo esto, ¿verdad? No se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a usted, a Jesucristo, por la influencia que usted hace en ellos. El enemigo es astuto, hermanos, y va a apelar a nuestras necesidades, que las podemos tener. Va a apelar a nuestras pasiones, a nuestros deseos, para apartarnos del camino del Señor, por medio de ¿cómo? De la influencia de esas personas en esos ambientes, de esas amistades, por la influencia, por el consejo.
en esos ambientes y en esas personas que no tienen los principios del Señor. Es por eso, hermanos, que muchos jóvenes cristianos que han estado en la iglesia desde pequeños, en su adolescencia, que no conocen los ambientes light, de luces, de la vida loca, no conocen nada de eso. Es por eso, hermanos, que muchos jóvenes cristianos que nunca estuvieron en esos ambientes, estilos de vida del mundo, están siendo seducidos y atrapados, andando en consejo de malos. Todo por la influencia de sus compañeros, de sus compañeras y de sus amistades. Hebreos capítulo 11. En el verso 24. Leemos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el desprecio, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué gran ejemplo. Y aquí podríamos añadir el ejemplo de otros siervos, como José, por ejemplo, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, como Daniel, que permanecieron a pesar de todos los ambientes, de toda la presión del mundo, decidieron mantenerse firmes y fieles al Señor. El creyente bendecido por Dios, hermanos, entonces se cuida de su andar en el mundo. Y aún, aunque está en el mundo, debe de tener presente que no es del mundo, que no pertenece al mundo, tal y como el Señor Jesús en Juan capítulo 17 nos habla. Así que, hermanos, vemos todo esto. El creyente bendecido por Dios, entonces, debe de cuidar su andar en el mundo. Y aun cuando está en el mundo, sabe que no pertenece ahí. Y el creyente que no establece, escuche esto, la diferencia en esto, hermanos, que aunque está en el mundo, no es del mundo. El creyente que no establece esta diferencia está caminando invariablemente, hermanos, al filo del precipicio. Imagínense el precipicio ahí. El creyente que no establece esta diferencia está caminando al filo del precipicio, y tarde que temprano, hermanos, el enemigo va a tentarlo, va a hacer que apele a sus deseos, que busque satisfacer sus necesidades fuera de la voluntad de Dios. Y esta persona entonces, ante esa tentación, lo que va a provocar es que muchas veces, porque está caminando aquí al filo del precipicio, el enemigo lo va a tentar, y en algún momento en su mente va a considerar, disfrutar y va a caer en los deleites temporales del pecado. Hermanos, si usted revisa mis mensajes, siempre van a ir en esta línea. Yo le decía a mi esposa que quería predicar otras cosas, pero hermanos, la verdad es que, y le vuelvo a decir, como prediqué hace como un mes, el sentido de urgencia que yo percibo en mi corazón, porque ya está cerca la venida del Señor, no es para predicarle mensajes a los que venimos aquí, quienes nos escuchan, de que el Señor te va a llevar a las naciones y que el Señor
y que su vida ya, y que usted, taca, taca. Es para que usted, al escuchar los mensajes, yo me siento, hermanos, que al predicar esta palabra y los mensajes que usted puede encontrar en la red, yo estoy pastoreando, guiándolos para que usted siga el camino recto del Señor. Y les pido entonces misericordia por eso. Porque no estoy aquí para entretenerlo, para que usted se emocione, sino para que usted reflexione, para que usted medite en sus caminos. El creyente bendecido por Dios, entonces, no anda en consejo de malos. Y andar en consejo de malos tiene que ver con la influencia, con las amistades, cómo usted pasa su tiempo de ocio, en qué lo está empleando. Así que tengamos cuidado con esto. El segundo punto, el creyente bendecido por Dios no anda, dice el Salmo 1, en el verso 1, no anda en camino de pecadores. Y aquí, hermanos, tuve que hilar, porque como le digo, cuando me siento para estudiar y a pedir la dirección del Señor, si tengo que hacer 6 mensajes del 1 al 6, los haré, pero dice aquí, ¿verdad? El creyente bienaventurado, y en el título del mensaje, el creyente bendecido por Dios no anda en camino de pecadores. El no andar en consejo de malos está relacionado entonces con no andar en camino de pecadores. En otras palabras, el creyente bendecido por Dios no anda haciendo las cosas y los pecados que hacen los pecadores no redimidos en el mundo. No hay una llave para la prosperidad y para la bendición. ¿Sabe cuál es la llave? Que no le puedo llamar llave. Trabaje y sea fiel. Honre a Dios. Entonces, en otras palabras, el creyente bendecido por Dios no anda en camino de pecadores, haciendo lo que los pecadores no redimidos hacen. En esta relación, camino de pecadores, hermanos, entonces, tiene que ver, porque usted dice, bueno, el pastor está diciendo que no andemos en camino de pecadores. Pero este camino de pecadores tiene que ver entonces con el tipo de pasatiempos y ocio que tenemos. Camino de pecadores tiene que ver con el tipo de música que usted oye. Hasta de heavy metal para arriba, porque en la iglesia hay jóvenes que les gusta el heavy metal y el rock y toda la cosa. Que les gusta el reggaetón. Y usted oye las letras del reggaetón, ¿verdad? Son inmoralidades. Entonces, andar en camino de pecadores tiene que ver, hermanos, con su forma de cómo usted invierte su tiempo. En qué pasatiempos y qué hace en su tiempo de ocio. Tenga cuidado entonces con la música que usted oye, los programas de televisión que usted ve, las series que usted ve, las películas que usted ve y sitios de internet que usted visita. Nos estamos entendiendo qué implica andar en camino de pecadores. Solo con el dedo gordo. Así se le llama médicamente. ¿Dónde está el doctor aquí? No está. Tiene nombre. ¿Cómo es? El pulgar, ¿verdad? Solamente con este pulgar usted puede estar andando en su celular, en su control remoto, en camino de pecadores. Aunque usted no lo crea, aunque no lo reciba, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, la realidad de muchas personas en la iglesia es que hoy, por la influencia de la música, por la influencia de la internet, el cine, están negociando en la oscuridad
en lo oculto, sus valores y sus principios. Eso implica andar en camino de pecadores. Porque aquí la verdad, hermanos, yo no le veo ninguna alas a nadie. Lo digo con toda consideración y respeto. Y el diablo no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, pero el diablo tampoco. Lo mismo, ese andar en camino de pecadores a través de este dedo que le va a dar clic a una página de internet, que le va a dar clic a cualquier cosa. El diablo lo mismo para un joven, para un adolescente, para un adulto y hasta para el que peina más canas entre nosotros aquí. Él sí que no hace excepción de personas. Se le pone de camino y se lo lleva. Y literalmente, cuando digo esta frase, se le pone de camino y se lo lleva. Hermanos, realmente ese camino de pecadores implica, y aquí lo digo con toda consideración y respeto, que en medio del pueblo de Dios hay personas que pueden estar pactando con el diablo. Y ese pactar con el diablo no es necesariamente que usted haga la ouija o que se siente en una mesa con una medium y que invoque a los muertos y no. Entrando a las tinieblas, a la oscuridad, a lo que Dios abomina. Usted está poniéndose de acuerdo con el enemigo, andando en camino de pecadores, comprometiendo sus valores, la santidad de Dios en usted. Así que, hermanos, es posible, primera de Juan, capítulo 1, en el verso 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en camino de pecadores, en lo oscuro, en lo secreto, metiéndonos y andando en camino de pecadores, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos así, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Es posible, hermanos, entonces que el creyente ande en camino de pecadores, que ande en tinieblas, en oscuridad, buscando, oyendo, viendo lo que está fuera de la voluntad de Dios para su vida. De tal manera, hermanos, y como les dije, esto involucra a todas las personas. Y con toda consideración, otra vez, y respeto, los creyentes que andan buscando, que andan en consejo de malos y en camino de pecadores, tristemente están despreciando, como Saúl. No, Saúl no. Esaú. Están despreciando la bendición de Dios. Que por un plato de lentejas, por un momento de placer temporal, entregó su primogenitura, entregó sus valores, su ética. Tristemente, el creyente que anda en camino de pecadores, en consejo de malos, está despreciando la bendición de Dios. Y como le digo, y aunque está en la iglesia, no son personas felices. Hermanos, el evangelio es para que usted verdaderamente sea feliz, no ande, como prediqué hace 15 días, amargado. Pero las personas que andan buscando, se sienten insatisfechas, sienten que se están negando a algo, cuando la vida cristiana consiste más bien en una decisión de compromiso con nuestro Señor.
Y cuando usted tiene compromiso con Dios, usted no va a negociar nada. Porque el enemigo les hace sentir que les hace falta algo. Y entonces están despreciando la bendición de Dios. El hombre bienaventurado, dichoso, feliz, es aquel que no anda en consejo de malos ni en camino de pecadores. Y muchas veces, hermanos, el enemigo le pone esa carga de que le hace falta algo, esa carencia que puede sentir y que la pueden obtener temporalmente fuera de la voluntad de Dios, pero con consecuencias, escuche esto, con consecuencias eternas. Literalmente le está entregando su vida al diablo. Por eso no vive en la dimensión de las posesiones. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Feliz, bienaventurado, el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. El tercer punto, el creyente bendecido por Dios no se junta. Hablamos de andar en los caminos, ¿verdad? De los pecadores, pero el creyente bendecido por Dios no se junta con los escarnecedores. Salmo 1, otra vez, si lo vemos allí. La definición de escarnecedor del diccionario es esta: hacer burla, mofa, o sea, mofarse, mofa insultante de alguien con el fin de ofender a otra persona y afrentarla. Los sinónimos de escarnecedor son burlar, mofar, humillar, injuriar, insultar, ridiculizar, ultrajar. Esos son los sinónimos. Y al mirar esta definición, hermanos, de lo que significa escarnecedor, y diciendo de que el hombre bendecido por Dios no se junta con los escarnecedores, al mirar los sinónimos, nos damos cuenta que estas actitudes, que estas definiciones son las actitudes de las personas en el mundo sin Cristo. Se burlan de las demás personas, los injurian, toman actitudes aún de humillar a otros semejantes, de ridiculizarlos. Esa es la forma en la que muchas personas en el mundo tratan a sus semejantes. Pero les digo esto: el hombre bendecido por Dios, la mujer bendecida por Dios, no se junta con los escarnecedores. Y usted puede decir, esas actitudes son despreciables, las hace el mundo, sí. Pero ¿saben qué? Como dice el presidente, ¿saben qué? Muchas veces en presencia suya, las personas en el mundo están haciendo esto y usted asiente. No es para pararse y decir, no permito que se digan estas cosas, sino que usted de alguna manera está oyendo y callando lo que esas personas están diciendo, y usted es un creyente, una hija de Dios, un hijo de Dios, y sabe que eso no es verdad y que eso es una calumnia, que eso es una injuria, y usted muchas veces asiente callándose. Déjeme decirle con toda consideración y respeto, se está juntando con los escarnecedores. Y más cuando come este cuento y come chisme, que ese no es el tema, pero agréguelo ahí. Agréguelo ahí. Así que, hermanos, obviamente estas formas de ser de los escarnecedores no van con el carácter de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Pero hay camino que al hombre, dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino ¿de qué? De muerte. No haga causa común con los escarnecedores y los burladores. No
No haga causa común asintiendo, callando, cuando no tiene que callar, sino levantar su voz y ser una luz allí. No haga causa con los escarnecedores. No se una a los escarnecedores por nada. No negocie sus valores y sus principios. Y digo esto con toda consideración porque aquí tenemos un candidato a diputado, nuestro hermano Percy, para el 2026. Pero voy a decirle esto y por eso lo voy a decir con toda consideración porque Percy está como candidato para diputado, ¿verdad? Pero digo esto, hermanos, en tiempos de campaña hay candidatos para las alcaldías que me han buscado para que yo me una al partido y que lo apoye. Y eso implica que yo tome una bandera, ¿verdad?, de un partido en el sentido nominal, porque no voy a andar con la bandera de ningún partido en el carro, menos ni con lo de la Liga ando, aunque es el equipo de mi corazón. Pero hermanos, me han buscado y yo me doy cuenta y sé la vida de ese candidato en lo privado. Que es bueno para el franquis, que es infiel y mujeriego. ¿Cómo yo me voy a juntar con un escarnecedor? Pero déjeme decirle, hermanos, con toda consideración y respeto, y si hay pastores que van a escuchar esto, muchas veces los pastores de las iglesias están en las campañas de cantonales para cuando vienen los alcaldes y todo eso, juntándose y de alguna manera, hermanos, metiéndose en asuntos donde esos escarnecedores se están aprovechando. Se están aprovechando, al final de cuentas se aprovechan de todo el mundo, de todo el pueblo, les hacen promesas, les dicen esto, pero mucho más a los creyentes, a los pastores de las iglesias. No se junte, no ande con ellos. De tal manera, hermanos, tenga cuidado, porque muchas veces esas alianzas y esos compadrazgos con esferas políticas de los evangélicos es porque también están buscando el favor de algo. Y yo sé por qué se lo digo, porque he estado ahí, porque he sido parte en cuanto a cuando llegan los candidatos a las fraternidades de pastores. Así que, hermanos, lo están usando para lograr sus propósitos. Y aún en los negocios, yo le digo a usted con toda consideración y respeto, tenga cuidado con quién usted se asocia para sus emprendedurismos. Tenga cuidado, porque usted está juntándose con los escarnecedores. Y estamos hablando del hombre y la mujer bendecida por Dios, que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores y que no se junta con los escarnecedores. ¿Está conmigo? De tal manera, hermanos, esta permisibilidad equivale a sentarse con ellos. Y esa permisibilidad no le va a traer a usted en ninguna manera la bendición y la prosperidad del varón bienaventurado que se habla en el Salmo 1. Nunca. Porque usted está negociando sus valores y sus principios. Pero también, hermanos, los escarnecedores no solo están en el mundo. Ya dijimos cómo es su carácter y ustedes en algún momento podían sentir y no para eso. Pero no solamente los escarnecedores, no solamente están en el mundo, están también, aunque usted no lo crea, en el seno de la iglesia. Hay personas, hermanos, en el seno de la iglesia que espiritualmente se han secado, han cauterizado su conciencia al punto, esa conciencia cauterizada, que al punto, hermanos,
que la bendita palabra del Señor ya no es, hermanos, la norma de fe y conducta para sus vidas, al punto que ya esos escarnecedores en el pleno de la iglesia, en el seno de la iglesia, hermanos, ya no viven con ningún valor absoluto que están aquí en la palabra de Dios. Muchos en el seno de la iglesia están haciendo una serie de interpretaciones personales y arguyen que hay mucho legalismo en las cosas que hablamos, en las cosas que predicamos, y constantemente se la pasan criticando y murmurando en contra de la gente que les habla las verdades y los absolutos de la palabra de Dios. Muchas personas están haciendo estas interpretaciones personales y arguyen que hay mucho legalismo en la iglesia, o dicen que tales cosas que se están diciendo, y la frase que usted ha escuchado, que dicen, eso es de la ley. ¿Ha escuchado esa frase? Eso es de la ley. Hermanos, ellos podrían escribir su versión del Nuevo Testamento, estos escarnecedores del Evangelio, con frases. Y ahí esa frase que me llegó y le dije a Eduardo que la escribiera. ¿Qué es lo que dice ahí? No necesito el culto, no necesito congregarme, yo soy la iglesia. Primera de Descarriados 1:1. Y ahí usted puede agregar el versículo 2, y ya saben qué tema. Y puede agregar el versículo 3 y segunda de Descarriados. ¿Por qué? Porque han hecho su propia interpretación. Hermanos, son escarnecedores que han estado en la iglesia. Son escarnecedores del Evangelio que han hecho su propia doctrina para permitirse vivir. Escuche esto. Escarnecedores que han hecho su propia doctrina para permitirse vivir como les viene en gana, sin sentirse que son culpables de nada. Eso hay en el seno de la iglesia. Son escarnecedores del Evangelio, hermanos. Y con sus comentarios y sus enseñanzas, porque las proclaman y las enseñan. Escarnecedores del Evangelio, estoy diciendo. Que con sus enseñanzas y sus comentarios están arrastrando a muchos al error. Y poco les importa su alma y cómo viven. Y a vivir como ellos, sin ningún tipo de compromiso con Dios y con la iglesia. Eso es lo que están haciendo los escarnecedores, arrastrando a otros al error. A vivir como ellos viven, sin ningún compromiso con Dios y sin ningún compromiso con la iglesia. Verso 1, Salmo 1. Solamente de ese verso estoy predicando hoy. No se junten con los escarnecedores. Bienaventurado. Porque este que dice no se ha sentado en silla de escarnecedores tiene que ver con esto que estoy diciendo. No se junta con esas personas así. No se junte. No se siente en silla de escarnecedores. No se junte con los escarnecedores. No camine con ellos. Aunque usted les llame amigos. No se junte con ellos. ¿Por qué? Porque sus conversaciones son para escarnecer. Sus gustos, sus deseos, sus valores, su estilo de vida. Van en contra de los valores absolutos de Dios. Y si usted quiere vivir, hermano y hermana, a plenitud, y que la gracia de Dios sea sobre su vida, y experimentar ese favor de Dios y vivir por encima de la media, como dije al principio, hermanos, en todas las esferas de su vida,
Nada más memorice el verso 1 del Salmo 1. No ande en consejo de malos, no ande en camino de pecadores y no se siente en silla de escarnecedores. No se junte. Y usted va a vivir en otra dimensión del hombre bendecido, de la mujer bendecida. Por eso es que muchas veces el pueblo de Dios no alcanza a vivir en esa dimensión de lo que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Como dije al principio, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Tomemos esto, hermanos, para nuestra vida. Si usted quiere vivir a plenitud y que la gracia de Dios sea sobre usted, experimente y experimentar el favor de Dios, entonces no se una a la causa de los encarnecedores. Pero tampoco, hermanos, no ande en consejo de malos, ni se siente en silla, ni en camino de pecadores. Pues en vano, Mateo 15:9, si ponemos eso, en vano. Ustedes llaman, dice el Señor, Mateo 15:9, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, mandamientos que muchas veces son mandamientos de hombres y que los promueven los escarnecedores. Y concluyo con Juan 10:10, ya lo conocemos ese pasaje. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar, destruir. Pero el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque hemos sido bendecidos en los lugares celestiales por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Esta abundancia, hermanos, incluye todas las esferas del ser del hombre. Así que, al mirar todo este cuadro, tenemos que meditar en lo siguiente. El adversario de nuestras almas, él está ocupado constantemente en hurtar, robarle las bendiciones que ya usted tiene en Cristo Jesús, matar su vida espiritual, matar aún su vida física, destruir su vida, destruir su familia, destruir su iglesia. Él está ocupado en eso. Así que, hermanos, entendemos que el enemigo de manera solapada está trabajando en esto y desenfocándonos del Señor para que apelemos al viejo hombre y apartarnos de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En este mensaje he compartido entonces 3 características del creyente bendecido por Dios. Las hemos contextualizado y que usted debe de evitar porque son como las pequeñas zorras, dice también la Escritura, que se meten debajo de la tierra y se comen los viñedos. Cuando usted anda en consejo de malos, en camino de pecadores, en las formas que los hemos descrito, cuando se sienta en silla de escarnecedores, juntándose con los escarnecedores, esas son zorras que están robándole a usted la bendición, como esas zorras que se comen los viñedos. Se están comiendo la bendición de Dios sobre su vida. Así que pongámonos en pie. El superior de comunión con Dios, de la bendición de Dios que usted todavía no ha experimentado.
Obviamente quienes me conocen saben que yo no predico de la teología de la prosperidad, porque no estoy hablando que la bendición de Dios se refleje en su cuenta de ahorros o en su billetera. Puedo estar sin un solo 5 en mi billetera. Muchas veces lo he estado así. Y soy el hombre más feliz del mundo. Hay otro nivel de felicidad, de bendición de Dios, en el que usted tiene que aprender a vivir. Y la exhortación de hoy, que se quede en su corazón: Dios ya nos ha bendecido. No permita que el enemigo le robe. Allí con su rostro inclinado, usted le puede decir al Señor: Señor, yo quiero subir a ese nivel superior de mi comunión, de mi entendimiento y de bendición que tú tienes para mi vida. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, de bienestar, no de calamidad. Es un futuro y una esperanza. El creyente bendecido por Dios debe dejar de vivir en la mediocridad espiritual. Y debe anhelar vivir al más alto nivel de ética y de los valores del reino, al más alto nivel de compromiso con su Señor. El Espíritu Santo les está dibujando entonces el hombre bendecido, bienaventurado, la mujer bienaventurada. Tome este tiempo allí, en la intimidad de su corazón, porque la definición de una persona feliz, bienaventurada, prosperada y bendecida está estrechamente relacionada con la condición espiritual que usted tiene. Y usted puede orar, reconocer cuántas puertas de bendición usted ha cerrado por andar en consejo de malos. Cuántas puertas de bendición que Dios quiere y tiene para usted, de bienestar y no de calamidad, pero usted ha estado allí por andar en camino de pecadores y por sentarse en silla de escarnecedores. Allí en la intimidad de su corazón con el Señor, usted le puede decir: Señor, yo he estado allí, pero yo te pido perdón hoy en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados y recibo tu gracia y tu perdón. Y si usted está aquí hoy por primera vez o por segunda vez y nos está mirando en las redes sociales, en esta mañana, estas descripciones de lo que es una persona feliz, bienaventurada, dichosa, debió haber provocado que usted se vea a sí mismo, a sí misma, y que usted diga allí: Señor, yo no quiero eso para mi vida. Eso es despreciable. Y allí, si usted está hoy por primera, por segunda vez, o nos sigue en las redes sociales, usted le diga al Señor: Señor, yo me arrepiento de esa forma en la que he vivido, reconozco mi condición y apelo a tu gracia, reconociendo, Señor, mis pecados delante de ti, y te pido perdón. Dígaselo allí.
Eso es entre usted y Dios, en la intimidad de su espíritu con el Espíritu de Dios, que es la facultad que tenemos en nuestra relación con Dios de hablar con Él, de espíritu a espíritu. Usted le puede decir: Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti. Que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida. Límpiame de mi pecado, perdóname de mis pecados. No quiero seguir, Señor, en camino de pecadores, juntándome con los escarnecedores, ni andando en consejo de malos. Quiero salir de allí, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a sus hijos. Esta bendición, Señor, yo la declaro sobre tus hijos en este lugar, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la bendición más grande de un bienaventurado y una bienaventurada. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús nuestro Redentor, el nombre de Jesús nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén.